Bienvenidos al Observador Internacional, un programa que analiza al mundo desde el mundo. Muki Tenenbaum, su conductor, detendrá su deriva y compartirá con sus oyentes una página de su bitácora todos los días de 7 a 8 y por Radio High. Ne me quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier les temps des malentendus et les temps perdus, à savoir comment oublier ces heures. Buen día, Muki. ¿Qué temas tenés para nosotros hoy? Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Muki. Hola, Muki. De nuevo el locutor te estaba saludando. Bueno, yo no podía evitarlo. No quería, está muy ansioso el locutor. No quería interrumpir al locutor. Lo que sí te voy a interrumpir a vos para decirle a tus oyentes que te pueden encontrar en Twitter en Muki_Observer. Muki se escribe con MOOKIE _Observer. La primera B es larga, la segunda es corta. Tenemos que hacer un cambio con eso, Muki. Si no es muy largo explicarlo. Aparte Muki, por supuesto en castellano se escribiría MUKI o MUKI latina, MUKY, sí. Pero como es el origen del nombre es en inglés, se escribe con dos O, que se escucha U, ¿no? Sí. Entonces es Muki, y además la K y la I, después la E, que lo complica, es MOOKIE. Claro, hagamos algo con el Twitter. Después con Facebook está bárbaro. Vamos bárbaro porque vamos con el Observador Internacional y se acabó. Sí, bueno, quisimos poner el Observador Internacional, pero estaba tomado en Twitter, así que tenemos que buscar otra. Busquemos un nombre que el pobre. Un nombre más fácil. Que el pobre oyente no me tenga que soportar a mí deletreándolo. Sobre todo las dos Bs, creo que eso es lo la B larga y la B corta. Claro, aclarar eso. Pero observador también se escribe también como observer, con B larga primero y después B corta. Claro, así pero al ser en español. Lo que pasa es que es en inglés. Al ser en español, la gente ya creo que por sentido común y por movimiento de labios se da cuenta que pronuncia dos B distintas cuando habla observador. Pero bueno, sí. Disculpame que te mande con esto, pero me doy cuenta. No, me parece muy importante que la gente pueda seguirnos, y de hecho estoy recibiendo muchos mensajes en Facebook, que parece que es más fácil que en Twitter solamente algunos, y bueno, en algún momento vamos a hacer algún programa con las preguntas que me van llegando. Y seguro, pero la gente sigue Twitter a muerte. Sí, yo sé. Bueno, mira, hoy vamos a hablar de un tema importante, un tema internacional, y que tiene un gran peso moral, ético y legal, y es la pena de muerte en el mundo, la pena capital. Vos sabés que la palabra pena capital no es por la importancia de la pena, sino porque viene de capitis, que es cabeza, y es porque les cortaban la cabeza en Roma. Entonces se llamaba, la pena de muerte se ejecutaba cortando la cabeza, y por eso se llama pena capital, porque cortan la cabeza, ¿no? Así como se dice capital porque es la cabeza de un país, ¿no? La capital de un país. Uh-huh. Y bueno, la pena de muerte desde la antigüedad se usó mucho, y de hecho hasta bien entrado el siglo XX, yo te diría después de la Segunda Guerra Mundial, la gran mayoría de los países lo tenía en sus libros, y no solamente lo tenían en sus libros, sino que ejecutaban gente, y es un tema que ocupó a filósofos y a religiones y a estadistas durante muchísimos años, en muchas épocas. El primer país que canceló la pena de muerte en sus libros fue el reino de Toscana, en lo que hoy es Italia. Ya en 1748 ya ahí abolieron la pena de muerte, y San Marino, esa pequeña república, de alguna vez vamos a hablar de las pequeñas repúblicas y los pequeños microestados de Europa. San Marino es uno de ellos, se encuentra dentro de Italia, al norte de Italia. San Marino no ejecuta a nadie desde el año 1470. Digamos que ellos son los que tienen el récord.
de no usar o de no tener en los libros la pena de muerte. En el mundo en este momento... Perdóname, cuando te referís a sí. los libros, ¿te referís a las constituciones? No, bueno, algunas son constituciones y otros son simplemente no está la pena de muerte como pena posible. No hace falta poner qué pena no va a haber, ¿sí? Es decir, es innecesario, como uno podría también decir que están prohibir muchísimas penas que solamente la imaginación del hombre puede llegar a pensar. Simplemente no están en los libros y cuando no están en los libros no se pueden ejecutar. En este momento hay 36 países en el mundo que solamente que tienen la pena de muerte en sus libros. De los cuales, y uno dice, bueno, 36 de 200, no está mal el número, ¿no? Adelantamos muchos, pero lo que no sabemos y lo que no entendemos es que de entre esos 36 países está el 60% de la población mundial. Por eso China tiene la pena de muerte, India tiene la pena de muerte, Japón tiene la pena de muerte y Estados Unidos tiene la pena de muerte. Y son países con una población muy, muy grande y hasta no hace mucho tiempo la Unión Soviética, Rusia. ¿La Rusia actual? Abolió, pero también la tenía. La Rusia actual no tiene pena de muerte, la abolió. Y bueno, y es porque Rusia es parte de lo que se llama el Consejo de Europa, que es una organización muy grande de 48 países, en las cuales todos ellos, por haber firmado el acuerdo del Consejo de Europa, se comprometieron a no tener pena de muerte. De esos 36 países, 30 o 31 son musulmanes. Y esto tiene que ver con que la religión musulmana fomenta la pena de muerte. Esto no es una evaluación moral, simplemente fáctica. La ley de Sharia tiene pena de muerte para muchas, lo que ellos llamarían delitos, desde la homosexualidad, pasando por la apostatía, es decir, el ateísmo. Ahora en este momento están por ejecutar en Arabia Saudita un poeta por ser ateo. El ateísmo en Arabia Saudita es un crimen castigado con la muerte. Y tenemos países como Estados Unidos, que tuvo un vaivén bastante interesante en 1972. Una decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos abolió la pena de muerte. Durante 4 años no hubo pena de muerte en Estados Unidos y de hecho recién se empezó a ejecutar en los años 80. Estados Unidos tiene una historia fuerte con este tema, porque Estados Unidos dentro de su constitución tiene una de las secciones de la constitución, que es la enmienda octava, donde dice de que está prohibido castigar con un castigo cruel e inusual, no o inusual e inusual. Y la pena de muerte, bueno, fue abolida en 1972 por la Suprema Corte diciendo de que siempre sería cruel la pena de muerte y que es ya hoy un castigo inusual. Pero en el 76 cambió la constitución de la Corte, hubo jueces menos liberales y estos jueces la volvieron a aceptar. Aún así son solamente 16 los estados de Estados Unidos que tienen pena de muerte, de hecho, algunos lo tienen en los libros pero no ejecutan a nadie. Y el tema central de la pena de muerte, primero de todo es ¿para qué sirve? ¿No? Porque vos tenés una pena en los libros, está hecha para que la persona, por ejemplo, no vuelva a reincidir y para que otros aprendan, ¿no? Esta sería la lógica, creo que la lógica de la venganza en el castigo penal, bueno, ya no es aceptado por nadie, o por lo menos no en el mundo occidental y en el mundo civilizado. Irán no piensa lo mismo, después vamos a hablar del tema. Pero Arthur Koestler, que fue un gran pensador del siglo XX, escribió un libro junto con Albert Camus, otro intelectual francés muy importante también del siglo XX, los dos. Albert Camus llegó a ser ministro de Educación en Francia también. Y en un libro que es contra la pena de muerte, ellos argumentan, y el argumento más interesante de todos los que yo leí, de Arthur Koestler, dice así, él dice de que la pena de muerte no sirve como para impedir, para que otros no cometan un determinado crimen. Y da un ejemplo, en el siglo XVII y XVIII se ejecutaba en Inglaterra a los carteristas, a los pungistas.
Y se hacía en forma pública, porque como se quería evitar, como se quería enseñar con eso, se quería dar un ejemplo con eso, se hacía en forma pública. Entonces la persona era colgada en la plaza central, venía el público, y mientras esa persona era colgada y ese público estaba ahí, los carteristas carterizaban al público. Es decir, claramente no tenía ninguna influencia por dos motivos centrales, creo yo, y el primero es que la persona que va a matar, en el 95% de los casos, en un día determinado, a la mañana, si es un hombre, se está afeitando, no sabe que va a matar ese día. En general los asesinatos no ocurren con una planificación, no es de Hollywood el asesinato. La gran mayoría de los asesinatos son cosas del día, del momento, ¿sí? Y bueno, de esa forma no tiene sentido asustar a nadie porque la gente no lo tiene en mente. Y la segunda, que es muy importante, es no me van a agarrar, porque si fuera así, 10 años en la cárcel no es vacaciones, ¿sí? Una persona que dice vas a saltar un banco y vas 10 años a la cárcel, o 7, debería ser suficiente, y de hecho simplemente ocurre porque creen que no lo van a agarrar. No es el concepto del suicida, ¿sí? Es el concepto del delincuente. Y estos dos temas convencieron a la gran mayoría del mundo occidental que no tiene sentido, además, la pena de muerte, además de, por supuesto, las equivocaciones, ¿sí? Y ahora, y ha pasado, por supuesto, que se ejecuta gente y luego resulta ser inocente. Y eso también es un concepto justamente de Maimónides, el pensador judío del siglo, estamos hablando del siglo X, el siglo XI, que decía de que es mejor que 1000 culpables estén en la calle que castigar a un solo inocente. Es un concepto y que está bastante aceptado en el mundo occidental. Pero si vamos a los países específicos, como dije, Estados Unidos tiene ejecuciones, pero es una fracción ínfima de lo que se ejecuta, por ejemplo, en Irán y Arabia Saudita, donde son los países que más ejecuciones hay per cápita. Tenés en Arabia Saudita se ejecuta cientos de personas todos los meses. En Irán también. Y las ejecuciones, en Irán hay una regla, en el Islam hay una regla que se llama la regla del familiar. Y vimos un caso, creo que hace cosa de 9 meses en Irán, que iban a ejecutar a una persona que había matado a otra, y la familia de la víctima tiene derecho a empujar el banquito cuando los cuelgan, para ejecutarlo básicamente, pero también tiene el derecho de perdonar. Y la madre de la víctima lo perdonó ahí, en la horca. Es un video muy famoso en donde la madre decide que con una muerte alcanza, no hace falta tener dos, etcétera. Pero eso es realmente la excepción. En Irán se ejecutan los homosexuales, en Arabia Saudita también, y hay una lista larga de crímenes por los cuales se ejecuta. Y la modalidad es colgar. Bueno, no depende. En Arabia Saudita la modalidad es dos distintas. Hay la decapitación, ¿sí? El cortar la cabeza con un sable, o una persona las entierran un poco y después las apedrean. Los sistemas de ejecución son variados. Pero el Estado, por ejemplo, el Estado saudí, ¿no? Tiene para determinados crímenes se cuelgan, para determinados crímenes se corta la cabeza y para determinados crímenes te entierro y te apedreo. Sí, claro, porque teóricamente la ejecución, cuanto más violenta, más pública es, tiene que ver con crímenes determinados. Por ejemplo, serle infiel, una mujer que le es infiel al marido, ella es ejecutada apedreándola. Se la apedrea. Cuando es homosexuales se les corta la cabeza. Yo debo decir que para el público que me escucha es un tema cruel, es un tema difícil de hablar y es una locura. Ejecución es una locura porque es una locura que el resto del mundo hable de derechos humanos, hable de tantas cosas y hagan ojo, como digamos, una ignorancia activa hacia lo que hace Arabia Saudita y lo que hace Irán. Muy pocas condenas, todo el mundo le sigue comprando petróleo a Arabia Saudita, vendiéndole armas, cuando además
de la violencia y la virulencia. Por ejemplo, Arabia Saudita, un tema que la gente quizás no sabe, en Arabia Saudita están prohibidos todas las sinagogas, o por supuesto, y además todas las iglesias. Está prohibido tener una iglesia en Arabia Saudita. Es decir, no hay ningún tipo de derecho, ni de los derechos religiosos existen en Arabia Saudita. Las mujeres no pueden manejar. Cuando una mujer trató de salir a manejar en Arabia Saudita, terminó en la cárcel. La mujer no tiene derecho a viajar sin el permiso del marido y sin que el marido la acompañe. No puede salir a la calle sin un miembro de la familia y andar sola por la calle. Ahora la gente se emocionó mucho que hubo elecciones y mujeres votaron y una candidata fue elegida. Realmente parece una broma, es decir, estamos hablando de un país donde, como dije, se ejecuta a la gente por ser ateo, por ser homosexual, por ser infiel. ¿Y por qué te matan en China, por ejemplo? Bueno, en China debo decir que se bajaron mucho la cantidad de ejecuciones, se sigue ejecutando mucho a la gente. Por corrupción, por ejemplo, en China, corrupción se ejecuta. De hecho, han ejecutado a varios corruptos, o por lo menos que los que ellos dicen son corruptos. El sistema legal chino es muy interesante porque ahora ya es un sistema más occidentalizado, con un poquito más de garantías, con un poquito más de derechos. Los jueces ya son más independientes, un poco más independientes. Todo un proyecto de la Fundación Ford en China que ayudó mucho a cambiar eso. Pero en China tenía un sistema por el cual una persona iba a prisión por un tiempo indeterminado. Y hasta que, escucha bien, los compañeros de la celda de esa persona que estuvo en prisión, digamos, 1 año, o 5, o 10, o no importa cuánto, los compañeros de su celda dicen que esa persona está reformada, esa persona salía. Si no, no. Y es un concepto, sí, era un concepto muy, bueno, del comunismo, ¿no? Donde después lo vimos en los sistemas de reeducación de los países comunistas, que Vietnam y Camboya, en donde se los reeducaba, ¿no? Para sacarles el capitalismo de la cabeza, o no sé qué fantasía tienen los comunistas con estas cosas. Ahora, como principio de la rehabilitación marcada por tus compañeros de pena, digamos, es hasta ingenua, ¿no? Bueno, en China funcionó durante mucho tiempo y la verdad es que yo lo escuché este tema de un experto en jurisprudencia china, todavía en los años 70, cuando estaba en Estados Unidos. Yo estudié allá antropología y derecho, y este era uno de los temas. Era interesante, pero no quiero alejarme del tema de la pena de muerte, porque si no vamos a terminar hablando de No, China. Te había quedado en la pregunta, ¿por qué te matan y cómo te matan en China? Sí, bueno, pero para poder seguir con este tema, y lo vamos a seguir después de esta canción, hoy vamos a tener música griega. Así que vamos a escuchar canciones griegas hoy. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Ne me quittez pas, il faut oublier. Tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier les temps des malentendus et les temps perdus. Buen día, Muki. ¿Con qué empezamos este capítulo? Bueno, vamos a seguir con el tema de la pena de muerte. Luis, vos me preguntaste cuando estábamos escuchando la canción sobre India y Japón, ¿no? Sí, me había quedado pendiente. ¿Cómo es digamos, cómo te liquidan en China, digamos? ¿Cómo ejecutan en China? ¿Cómo te liquidan? Bueno, no. ¿Cómo ejecutan a la gente? Japón y China utilizan los dos el mismo método, que es la horca. Perdón, Japón e India, sí. La India apenas sí ejecuta, muy poco, muy pocas veces. Ahora acaban de ejecutar, ¿te acuerdas cuando fue el ataque de Mumbai contra el ataque gigante contra el hotel y contra la comunidad judía en Mumbai? El que había sobrevivido fue colgado hace unas pocas semanas, un pakistaní. En Pakistán, por otro lado, las ejecuciones son mucho más frecuentes. Yo te diría que en India se debe ejecutar entre 1 o 2 personas por año, que ya, por supuesto, es mucho, pero comparado con Pakistán, donde son cientos los que se ejecutan, una vez más, los países musulmanes
tienen no solamente el permiso de hacerlo, sino la impronta del público, ¿sí? La pena de muerte como uno de los sistemas favoritos, yo te diría, dicen no le tenemos que dar de comer y para qué lo queremos, y bueno, las condiciones. En Japón también se le ha pedido muchas veces a Japón que vaya hacia la abolición de la pena de muerte, y muchos ministros de Japón de justicia, porque tiene que firmar, una vez que la sentencia que se va a ejecutar la tiene que firmar el ministro de justicia. Hubo una sucesión de ministros budistas en Japón. Japón no es un país budista, en su mayoría es un país shintoísta, que vamos a hablar algún día de Japón y su religión. Los budistas, la gran mayoría de los budistas están en contra de la pena de muerte, aunque, por ejemplo, hay países donde hay pena de muerte y son budistas, como por ejemplo Tailandia. El budismo tiene aparte varias ramas, pero en general estos ministros se negaron a firmar, y cuando se negaban a firmar, por supuesto, las ejecuciones no se llevaban a cabo, y muchos se morían de viejos directamente esperando en el corredor de la muerte, ¿no? En Estados Unidos, por supuesto, se trató de utilizar la inyección letal, es lo que se usa en la gran mayoría de las ejecuciones, la gran mayoría, que son 3 inyecciones que se lo pone a una persona a la persona que se va a ejecutar, se lo pone en una camilla, y luego se le inyectan en orden una sustancia que lo hace dormir, otra sustancia que después le va parando la respiración, y al final la sustancia que lo mata. El tema es que estas sustancias, estos medicamentos, por llamarlos así, porque son originalmente para medicina, se hacían en Europa, y ahora los países europeos prohibieron que esto se exporte a Estados Unidos. Y esto tiene un tema más, y es que muchas veces Estados Unidos pide la extradición de alguien de algún país, en general de los países europeos, o de Canadá, o de México, que son los países a donde más se escapan los delincuentes, y cuando los piden para extradición tienen que comprometerse a no pedir la pena de muerte, porque si no nos extraditan. Y hay una prohibición de extraditar tanto de México como de Canadá, o de toda la Unión Europea o toda Europa, si hay una pena de muerte en los libros. Israel, por ejemplo, básicamente tiene la pena de muerte solamente para los que cooperaron con los nazis. El único caso donde se usó esta ley fue contra Eichmann. Hubo un caso que en el año 48, recién nacido el Estado, a una persona se lo había acusado de traición. Fue una ejecución no de tipo, fue un tribunal militar, lo condenó a muerte, rápidamente lo fusilaron, y resultó que era inocente. Eso ya marcó de ahí en más el tema de la pena de muerte en Israel, que fue abolida en el 51, repito, no para crímenes del nazismo, ¿no? Que fue el caso Eichmann, donde se lo colgó. Y los países, en América Latina tiene una historia de abolicionismo. Argentina tiene una gran historia de abolicionismo, es decir, de salir en contra de la pena de muerte. Y es un tema que creo realmente bastante serio, y que todavía, recordemos, el 60% de la población mundial está bajo regímenes que utilizan la pena de muerte, muchos en forma muy asidua, ¿no? Y las formas de pena de muerte, como dije, están las inyecciones estas, que hay una discusión si sufre o no sufre el ejecutado. El gasto en Estados Unidos de una pena de muerte y hasta su ejecución es $8 millones por cada ejecutado. ¿Oíste el número, Luis? $8 millones. Lo escuché y no llego a comprender en qué se gastan $8 millones para matar a un tipo, digamos. Bueno, a ver, para matar a un tipo cuesta muy barato, para claro, hacerlo eso es lo que no en una ejecución, eso es mucho más complicado. Bueno, eso implica todos los gastos de justicia, de leyes, de abogados, tiene decenas de apelaciones, y todo eso es pagado por el Estado, y además hay que mantenerlo. Mantener una persona en prisión es carísimo en Estados Unidos, para cada uno de ellos, y de hecho Estados Unidos tiene la proporción de población en prisión más alta del mundo. Hay 2 millones de prisioneros, es casi el 1% de la población está en la cárcel. Y los costos son brutales. Se trata, el principal costo no es la comida del prisionero, sino todas las medidas para que no se escape. Sí, la protección, sí. Sí. Hay un tema interesante con eso entre el sistema el sistema legal en el mundo se divide básicamente en 2 líneas fuera de los países árabes, y es el sistema anglosajón, ese sistema que se usa en Estados Unidos y en Inglaterra y en Israel y en la India
y en algunos de los países africanos que fueron colonias inglesas, y el sistema romano, que es el que se utiliza en toda América Latina, incluyendo por supuesto Argentina, toda Europa, menos Inglaterra e Irlanda, y muchos de los países de Europa. La diferencia entre los dos, hay una diferencia interesante que tiene que ver con prisioneros, que a mí siempre me sorprendió, es que según, y esto especialmente en la Argentina, una persona que se escapa de la prisión no comete un crimen, según el sistema romano, porque su meta es ser libre de todo ser humano, y cuando se escapa eso no es un crimen en sí. En el sistema anglosajón esto es un crimen, y un crimen serio, y se le agrega muchos años si se escapa de la prisión. Eso es un tema, un punto simplemente entre las tantas diferencias que hay entre los sistemas, pero claramente el tema de la pena de muerte es un tema que a los que vivimos en países en donde eso no es ni una posibilidad, ni incluso la cadena perpetua ya no es una posibilidad en muchos de estos países, lo vemos con horror, y yo me incluyo entre ellos. Creo que además de que no sirve, además yo creo que la meta de la sociedad es proteger a sus integrantes, pero nunca tiene la potestad de matarlo. Esa es mi opinión, y bueno, compartida por aparentemente la mayoría de las personas que hay hoy en el mundo occidental. Los Estados Unidos realmente es una anomalía como país moderno, democrático, que sigue teniendo esta pena, y los dos grandes estados donde se ejecutan, los tres estados donde se ejecutan más gente son, en orden de importancia, Texas, luego Oklahoma, por la cantidad per cápita de ejecutados, y finalmente Florida. Debo decir de que no sirvió para mucho, ni se puede decir de que hay menos crimen en esos estados porque hay pena de muerte. Lo que te puedo decir es que sí hay una relación, que no le va a gustar a mucha gente, pero que es una relación bastante probada, que cuando en un condado, es decir, en una zona dentro de un estado, se venden más armas, donde más armas se venden, menos crimen hay. Escucha bien, donde más armas se venden, menos crimen hay. El estado que tiene más armas per cápita, el condado que tiene más armas per cápita, que se encuentra en Texas, es el lugar donde menos crimen hay. Hay 1/10 del crimen que hay en Suiza. Pero eso es un tema aparte para discutir, ¿no? El tema de la libertad de estar armado, y la importancia de estar o no armado para la seguridad de la gente, ¿no? Es una locura la estadística, ¿no? Pero bueno, es un tema para irrefutable. discutir y conversar, ¿no? Sí. Sí, habla por sí mismo, pero otra vez es un tema para discutir, porque hay temas morales, hay temas conceptuales, hay temas éticos. Y yo creo que, bueno, que el tema de la pena de muerte no va a seguir estando en debate. Creo que el tema es interesante, y bueno, eventualmente cuando hablemos de distintos países y ese tema sea relevante, vamos a hablar también de eso. Pero propongo que ahora vayamos a la tanda, ¿no? ¿Te parece? Y escuchar otra canción griega más. Usted lo dice, señor Tenenbaum. Una reflexión, un análisis y ahora una tanda. Luego seguimos con El Observador Internacional. Viajero incansable. Cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Ne me quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. ¿Y cómo sigue el programa? Bueno, vamos a seguir ahora. Primero quería contar, no sé si escuchaste la música, Luis, es música griega cantada por un cantante llamado Trífonas, que es chipriota. Vos sabés, Luis, que hay dos países donde se habla griego, Grecia y Chipre, ¿sí? Uh-huh. Chipre está dividida en dos, básicamente. Una parte se habla chipriota, la República Chipriota, donde se habla griego y que es parte de la Unión Europea, y la otra parte de la isla, Chipre es una isla que está no muy lejos de Israel y del Líbano, se habla turco desde la invasión de los turcos en 1974. El tema de lo que yo voy a hablar ahora es de un vecino de Grecia, de un país que es muy especial en toda Europa, que se llama Albania.
Albania es el único país musulmán de Europa, si no tomamos en cuenta Turquía, que tiene un pedacito chiquito de Europa, pero su gran parte está en Asia. Es musulmán porque fue parte del Imperio Otomano, y tiene una cualidad que para mí lo hace muy redimible. Yo estuve en Albania hace un par de años, muy poca gente había 700 turistas por año que venían a Albania, muy poca gente. Tiene un aeropuerto muy moderno, la capital Tirana, y Albania tiene también una historia especial. Lo que tiene de especial a nivel del Islam es que son islamistas seculares, es decir, la religión tiene muy poca importancia en Albania, si bien la gran mayoría de su población es musulmana. Es decir, además, ya ni hablar de que, por supuesto, ninguna de las reglas del Sharia, de las leyes religiosas, se cumplen, sino que además se casan con gente de otra religión. Yo conocí, por ejemplo, una pareja de amigos, que él es albanés cristiano y su esposa es musulmana. El tema, la gente anda vestida normal, ella andaba, por ejemplo, con un escote, cosa que, por supuesto, que terminaría... Es una locura para un musulmán. Para un musulmán. Totalmente, muy poca gente vestida de pies a cabeza como se visten las mujeres musulmanas en otros lugares, muy poca. Albania... Igual son pocos los albanos, ¿no? Son pocos, son un par de millones, y hay otro estado más, Kosovo, que también son albaneses y que son muy distintos unos de los otros también históricamente. Albania tiene una peculiaridad, entre las tantas que tiene, y como dije antes, el tema del Islam secular, tiene una peculiaridad histórica muy interesante, y es que durante la Segunda Guerra Mundial, el único país en Europa, donde había más judíos después de la guerra que antes de la guerra, era Albania. Y el motivo fue que muchos judíos alemanes y muchos judíos croatas, se escaparon hacia Albania, y fueron recibidos por la población que estaba bajo el control de los nazis. Estamos hablando ocupada por los nazis. ¿Hay que ocupar los alemanes o los italianos? Primero los italianos. Los italianos primero ocuparon Albania, y de hecho estuvieron en Albania durante mucho tiempo, luego de la invasión. Esta fue una invasión pensada por Mussolini, y cuando fueron a invadir Grecia perdieron contra los griegos. Los italianos, los nazis tuvieron que venir a rescatarlos. Italia nunca fueron grandes ejércitos, la verdad, y en la Segunda Guerra Mundial no fue una excepción. Y luego quedaron, bajo los nazis, que luego tomaron el control de todas las zonas ocupadas por Italia, o casi todas las zonas ocupadas por Italia. Y la gente, los locales, tuvieron judíos en sus casas, y cuando los nazis venían a preguntar, ellos decían que no había ningún judío. De hecho, teóricamente no hay ningún judío en Albania, y lo cual era mentira, por supuesto. Ellos activamente, la población en general, con 2 casos o 3 casos más en la historia, entre los otros países, uno de ellos fue Bulgaria, donde se salvaron muchos judíos, Italia, que salvó casi toda su población judía, y Dinamarca. El resto de los países tenía parte de la población que cooperaba con los nazis, cosa que no ocurrió en Albania. O sea, musulmanes solidarizándose con el pueblo judío, y a su vez con un principio de enfrentamiento al nazismo, ¿o era un país invadido? No. O era un país invadido. Los albaneses hablan un idioma que es único, es decir, que no tiene ningún idioma que se le parece en el mundo. Yo estuve ahí, no se entiende nada lo que dicen. Algunos hablan italiano todavía de la época de la invasión italiana, y aparte están frente a las costas italianas ellos. En el año 45, 46, la guerrilla comunista toma control de Albania con un líder que se llamaba Enver Hoxha. Se escribe Oxa, H-O-X-A, pero se pronuncia Hoxha. Enver Hoxha era un comunista muy radical, stalinista. Luego de que Stalin muere y asume Khrushchev, Albania corta con las relaciones con la Unión Soviética y se alía con China. El país se cierra hacia el mundo totalmente. El hombre era además un paranoico importante, y construye 2 millones de búnkeres. Escucha bien, un búnker por familia. En cada familia tenía un búnker afuera, en forma de plato volador. Es muy interesante la construcción. Búnker antinuclear.
No. Búnker para defenderse de los invasores, que por supuesto él pensaba que podía ser Tito desde Yugoslavia. A una invasión análoga, a una invasión así de ejército. Alguien que los van a invadir, así es. Y entonces tenían estos búnkers que cuando termina la dictadura comunista en el año 89, quedaban 2 millones de hongos, como honguitos blancos de cemento, ¿no? Y vos tenés ahí, cuando termina la dictadura comunista se decide dar la tierra a sus agricultores, a la gente que la trabaja, le entregan, por decir, 1 hectárea y pero correspondía un búnker. Es decir, el búnker era parte del regalo, hay millones, vos viajás por Albania y es parte del paisaje, ¿sí? Es decir, vos entendés lo que son 2 millones de búnkers, ¿sí? Es un número totalmente loco. Y era familiar, era de a uno, ¿no? Él consideraba que cada uno se va a tener que defender. Él hace una cosa también única en la historia, no solamente que es ateo él y el comunismo promueve el ateísmo, sino que además prohíbe la religión. Y estaba en la Constitución, era un delito tener cualquier religión, la que sea. Por supuesto, él estaba mirando hacia el Islam, pero cualquiera, ¿sí? Y eso se ejecutaba gente por rezar, ¿eh? No era... El anverso de lo que hablábamos hoy de Arabia Saudí. Y bueno, como cualquier ideal, como todos los ideales tienen ese defecto, ¿no? No importa de qué lado son y qué miran, el otro tiene que adaptarse a tu ideal y si no, bueno, las consecuencias en este caso eran terribles. Para que tengas una idea, todas las mezquitas se convirtieron en discotecas. Las convirtió en discotecas, la gente iba a bailar, la gente que podía ir a bailar, iba a bailar a las ex mezquitas. Cuando yo estuve en Albania, por supuesto muy posterior a esto, las mezquitas seguían sin ser mezquitas, lo que quedaron discotecas, estamos hablando de un país que además fue secularizado a la fuerza, ¿sí? Por otro lado, para que tengas una idea, del otro lado hay una ex parte de Serbia, de lo que era Yugoslavia, que es Kosovo, también ahí se habla albanés, fuera de Albania se habla también en Kosovo, pero los kosovares, así son llamados, durante la Segunda Guerra Mundial, no solamente que no ayudaron a los judíos, sino que formaron un batallón nazi, los luchadores kosovares, que estaban relacionados con el mufti de Jerusalén, ese hombre que apoyó e instó a Hitler a matar a los judíos. El hombre era el fundador de lo que hoy se llama la nación palestina, es el mufti de Jerusalén, que ellos lo tienen sus fotos por todos lados. Ese hombre instó a Hitler a hacer el holocausto. No es el responsable del holocausto, porque Hitler no hacía lo que le decía el mufti, pero era su aliado, y esta gente estaba alineada con el mufti de Jerusalén. Y es raro, porque es el mismo idioma, uno podría decir es el mismo pueblo, y dos comportamientos totalmente extremos de un lado y del otro, ¿no? Albania es el país más pobre de Europa, y una de las cosas que a mí siempre me sorprendió es por qué los estados europeos y Estados Unidos, que busca conseguir que haya árabes moderados y que no viene y inunda el país con inversiones para demostrar que cuando uno es secular, que cuando uno tiene una religión y no se trata de imponer a otro, que cuando uno es así, viene la prosperidad junto con eso, porque eso es una linda muestra, es la primavera musulmana antes de que haya tal primavera, la tienen ahí. ¿De qué vivían o viven los albanos? Los albanos tienen una agricultura muy buena. La comida que yo comí ahí fue increíble, es decir, el gusto de las verduras, el gusto de las frutas, es como cuando éramos chicos. Luis, parece de granja. Es de granja. De hecho, Stalin recibía todas las frutas y los vegetales, se los hacía importar de Albania. Lo que sí tienen muchísimo tipo. El lugar es primero que es muy, muy barato, tienen una moneda local, es muy, muy barato, pero además yo fui a comer a un restaurante donde nos sirvieron unos pies, unos pasteles de distintos vegetales, y cuando le pregunté cómo lo hacen, etcétera, me dijo son 8 horas para hacerlos. Y la gente está sentada, es decir, es todo muy, muy manual, muy poco fábrica, muy poco capitalismo,
capitalismo de la comida, ¿sí? Que no es lo mismo que el capitalismo como sistema, ¿sí? El sistema Pero, de comida capitalista en donde todo va perdiendo un poco de gusto, ¿no? ¿tienen alguna exportación o algo, digamos? Sí, sí, sí. Bueno, ellos exportan dos cosas. Una exportación oficial que, como te dije, es comida, y son pobres porque realmente el sistema de agricultura de ellos es muy, muy primitivo o muy básico, pero desgraciadamente, exportan criminales. Son muy conocidos los albanos en las mafias en Europa Occidental. Muchos de ellos son kosovares, no son albanos mismos, pero para darte un ejemplo, cuán grave es el tema del crimen en Albania o como has visto en Europa, cuando vos alquilás un auto podés manejarlo por cualquier lugar de Europa, menos por Albania. El seguro que contratás dice eso. No podés. La única forma de alquilar un auto es alquilarlo dentro de Albania y no podés salir de Albania con el auto tampoco. Es decir, es un lugar totalmente cerrado, ¿sí? La gente es extremadamente agradable. Yo estuve ahí realmente, la pasé muy bien. Había un solo hotel grande, que es el Hilton de Tirana. Tirana es la capital. Tienen un puerto que es Durres, también muy lindo, donde hay un poquitito más de musulmanes ahí religiosos, un poquito más. Y bueno, yo viajé por auto, básicamente me manejé, tomé un taxi desde Albania, quería pasar a llegar a Dubrovnik en Croacia, al norte de Albania, y tenías que pasar por Montenegro, y bueno, el momento que llegás al límite tenés que cambiar de taxi, porque el mismo taxi no puede salir del país. Estamos hablando de Europa, es decir, estamos en el que se ubica es el Adriático, ¿sí? Tirana está a vuelo de Roma a 40 minutos, al norte tienen, como dije, Montenegro, al sur está Grecia, y bueno, es un país con una costa, aparte de unas playas preciosas. No se puede creer que todavía nadie haya logrado o ido a ver este tipo de lugar, que realmente para mí, a mí me impresionó mucho, me gusta mucho, y como te dije, la gente es muy agradable, pero vive como si no estuvieras en Europa, como si estuvieras no sé, en algún lugar recóndito de América Central, ¿no? ¿Es más así tercer mundo del que conocemos o es sencillamente estancado en el tiempo? Es estancado en el tiempo, es una muy buena pregunta, es decir, no hay villas miserias, ¿sí? Lo que hay es simplemente poco desarrollado, y con mucho tiempo. Lo que sobra en Albania es el tiempo. Esa fue la sensación, ¿no? Es decir, así como se quedó en el tiempo, es como si tuvieran mucho más tiempo que nosotros. Pero no es un país comunista clásico donde, bueno, los viejos países comunistas, donde la gente vivía del Estado. O sí, hay una gran dependencia como en Grecia del empleo estatal. No, para nada. Es un pueblo de emprendedores de agricultura, ¿sí? No, agricultores. Está la ciudad, por supuesto, y hay burocracia como en todos lados. Tienen un museo muy interesante de la historia de Albania, que es muy larga y que podríamos estar hablando de estos 2 programas enteros porque es muy interesante la historia, pero en el museo llega hasta el año 45 y después salta desde el año 89, es decir, la época de Enver Hoxha no está en el museo, porque han hecho todo para erradicar esa época de un dictador totalmente loco, brutal, cuya mujer todavía vive. La mujer del dictador, y vive en un departamentito chiquito, me lo mostraron cuando estaba en Tirana con sus 2 hijos. Cuando ella manejaba el país, ella es parecida a la ex esposa de Mao, es decir, ella misma una gran ideóloga, que estudió en Francia, en la Sorbona, una persona muy culta, pero ellos quieren borrar esa época. Es una época que directamente no quieren ni hablar del tema. Y hay un odio muy grande. Hay 2 partidos políticos centrales, un partido de centro derecha y un partido de centro izquierda. Yo estuve justamente en la época de las elecciones. Las elecciones son como todas las elecciones en todos lados, con carteles y papeles y papelitos que te llaman y te hablan. Por supuesto yo no entendía nada de lo que decían porque hablaban en albanés. Pero realmente un país interesante, que si alguno alguna vez quiere ir al túnel del tiempo, este es uno de los lugares donde tiene la posibilidad de ver cómo se vio el pasado y más que todo probar cosas que uno ya había olvidado su gusto. Me hace recordar que cuando estuve en Ucrania fui a comer comida ucraniana, que era la comida parecida a la que mi abuela, que ella si bien era lituana de la zona, ¿no? de la zona de Europa Oriental, la comida me hacía recordar a la época de mi abuela, también en su forma de la preparación.
Bueno, esto en Albania es las frutas y las verduras de cuando yo era chico en Buenos Aires, que eran tan excelentes, tan buenas como quizás todavía podrías encontrar en algún lugar de Italia, ¿no? Pero en Albania y además es extremadamente barato. Yo te diría que comes por $1, 80 centavos de dólar, almorzás. Estamos hablando de algo realmente barato. ¿Te parece que escuchemos una última canción antes del próximo segmento? Seguimos con la línea griega. El Observador Internacional, de lunes a viernes, de 7 a 8, por Radio High. Un espacio en el cual Muki Tenenbaum, desde algún lugar en el planeta, analiza las realidades y desafíos del mundo contemporáneo. Ne me quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. El Observador Internacional sigue con... Hola, Miki, ¿cómo estás? Muki, ¿cómo va? La verdad es que me ha sorprendido acá armando ya el informativo matinal con la diversa información que tenemos para compartir. Bueno, entonces, ¿qué tenemos hoy para escuchar? Me imagino que la Argentina da mucha tela para informar, ¿no? La Argentina siempre es noticia, no siempre de las que uno quisiera, pero acá nunca nos aburrimos, que usted me conoce. Sí, yo sé. Sí, de algo que puedo testificar es que vos nunca ni aburrís ni te aburrís. No sé, si no aburro, yo creo que la gente a veces está un poco agotada y a esta altura del año mucho más. Un año muy político hemos tenido y continúa siendo obviamente muy político, un gobierno que asume en una situación incierta, por decirlo menos. Sí, ayer estuve leyendo y también vi algunos comentarios en la prensa europea sobre el tema de la designación de los 2 jueces de la Corte Suprema, la designación por decreto de Macri, ¿no?, de ayer. Así es, la verdad es que ha sido un tema que ha traído acá muchas repercusiones, obviamente la gran mayoría, yo diría todo el arco político y todos los entendidos en lo jurídico, planteando que no era de ninguna forma lo que se pensaba. El chiste de estos días, te lo cuento, ahí lo puedes compartir con algún argentino, era en los primeros 3 días Macri intentó diferenciarse de Cristina, hablando del diálogo, hablando del consenso, y en el 4.º día se quiso diferenciar de la Rúa. Actuó de manera absolutamente directa, por decirlo así. Esto no lo hizo nadie. Si lo hubiese hecho Cristina Kirchner hubiese sido un escándalo. De hecho, recordamos todo lo que pasó con los intentos de designaciones de jueces en la Corte y en otros ámbitos. Me parece que ha cometido un grave error, más allá, porque usted sabe bien de esta teoría, el fin no justifica los medios en la República, y si queremos una República, y de eso venimos hablando, bueno, habrá que hacer lo que corresponde, ¿no? Bueno, ayer yo vi un comentario de una persona, justamente un oyente que se comunicó conmigo por Facebook, y me escribió el dicho francés famoso que plus ça change, plus reste la même chose, cuanto más cambia, más igual es. Pero bueno, a ver, que no iba a cometer errores, es una ilusión. Este no es el último error que va a cometer. La pregunta es, primero, cuánto se va a debatir el tema, y la segunda es qué va a pasar después de esto y cómo se va a ver. Tampoco, por lo menos en mi visión, no es un error tan grave y tan garrafal, pero es un error de formas, y esto quiere decir que los argentinos quieren ver otras formas, no solamente otras leyes, no la utilización fría de una ley, sino quieren ver que las formas cambien, ¿no? Que es lo que faltó mucho en la época de Cristina, ¿no? A ver, yo quiero decirte, hemos hablado ayer con distintos especialistas, abogados constitucionalistas, con el doctor Monar Sanz, obviamente, que es un columnista de la emisora desde hace muchos años, con el doctor Sapsay, con el doctor Félix Lon, distintos, todos dicen que esto es un horror, no es solamente un error. Y me parece que, y lo hemos invitado desde estos, modestamente, micrófonos al presidente, para que recapacite y dé un paso atrás. Me parece que el primer día en su discurso inaugural dijo, estoy esperando que cuando haya algo para marcarme, lo hagan todos. Bueno, desde el primer momento que esto fue anunciado,
todos, desde dentro, desde fuera, desde el arco político, desde los especialistas en lo que hace lo constitucional, lo han marcado. Sería algo inédito también en la Argentina y un cambio interesante que un presidente pudiera decir, la verdad, sobre esto nos hemos equivocado, damos un paso atrás, e incluso diciendo que ya marcó la cancha, porque bueno, hay una necesidad concreta de 2 miembros nuevos, esto se sabe, y perfectamente estos 2, que son muy calificados, podrían ser aprobados en marzo por el Senado, como corresponde, de acuerdo a los procedimientos constitucionales. Me parece que ganaría mucho en términos políticos, en términos de credibilidad y en términos también de reconocer lo que es un error no menor, porque la Corte Suprema, Muki, como sabes muy bien, es el último estamento que tiene la República y obviamente se debe cuidar las formas, tiene que ser el lugar donde todo el poder, como dijo Macri también, sea un poder independiente, la justicia. No queremos jueces macristas, más allá de quiénes son los nominados, que aparentemente tienen todos los pergaminos para poder ser miembros de la Corte. Yo te iba a decir que a mí me sorprendieron 2 cosas en esto. Primero, que ellos mismos, porque finalmente ellos no son esclavos, ¿sí? Si ellos quieren, dicen, mire, dadas las circunstancias de la división, yo retiro mi candidatura. ¿Qué es lo que yo esperaría de ellos? Ellos son los expertos, ¿sí? Me parece que también eso tenía que haber ocurrido y que quizás todavía ocurra, ¿sí? El tema de la responsabilidad personal del funcionario al cual se le acaba de ofrecer el cargo. Y además otra cosa que creo que se puede aprender de los Estados Unidos, que en temas de democracia tiene lo que enseñar, cuando el presidente decide proponer candidatos a la Suprema Corte, luego de tenerlos, habla con los senadores uno por uno, y a veces con la Cámara de Diputados, pero especialmente los senadores, porque son ellos los que tienen que aprobarlo. El Senado aprueba en Estados Unidos la designación de los jueces de la Corte Suprema, y hablar por teléfono, decir, bueno, mirá, estoy por hacer esto, ¿qué te parece? ¿Qué opinás? Es decir, tantear las cosas antes de anunciarlas, porque... De hecho, perdón la interrupción, Macri tenía todas estas posibilidades, venía justamente hablando con los líderes de alguna manera de la oposición, aquellos que compitieron con él, venía de reuniones con los gobernadores, con todo el arco político, digamos, tenía todas las posibilidades de plantear esto cuando es una realidad y una necesidad, y de ahí en más avanzar. Me parece que ha sido un error muy costoso en términos políticos. Tu pregunta es válida, ¿cuánto tiempo a la ciudadanía esto le va a seguir importando y a qué segmento de la ciudadanía? Pero me parece que si se ha hablado y ha sido el elemento fundante en la campaña del nuevo gobierno, el cambio en las formas, el cambio en lo que hace el respeto republicano, estos nombramientos han sido un gravísimo error. Espero todavía que haya algún margen para que el presidente recapacite. Incluso el mismo ministro de Justicia le planteó a Macri sus reparos y a pesar de eso él avanzó sobre esta medida. Y otra vez, seguramente hay necesidad, sabemos cómo funciona la Corte, se necesita por lo menos que 3 miembros estén de acuerdo para que se pueda llegar a un veredicto, y hoy habiendo solamente 3 miembros, se puede dificultar. La situación es grave en esto y es grave en la República. Te cuento, Muki, casi para cerrar, estos gobiernos que están de alguna manera haciéndose cargo, sobre todo en la provincia y a nivel nacional, se han encontrado con un caos, con falta de información, con situaciones muy difíciles en todos los ámbitos, casi como que están en los primeros días tratando de tomar conciencia de con qué se están encontrando. Ya ayer se declaró la emergencia energética, cosa que a nadie puede sorprender de los que estamos aquí porque ya sabíamos de esto, pero también tratando de blanquear la realidad de lo que es hoy esta República Argentina, que tiene, otra vez, desafíos enormes para la nueva administración. Sí, pero yo te diría de que si Macri llega a tirarse atrás, no sé si incluso no va a ser un capital político para él, decir, miren, me equivoqué y cuando me equivoco lo reconozco, que sería, de los últimos 8 años sería inaudito, ¿no?, en la Argentina, y creo que capaz incluso puede tener un capital político de hacerlo. Olvidémonos del capital político que está perdiendo en este momento, ¿no? Yo comparto, es más, lo hemos dicho, le pasamos acá mensajes ayer durante todo el día a los
cercanos al presidente para que le dijeran esto, porque, a ver, con esto te puedo nada más cerrar la idea. En algún momento hablábamos con el doctor Monar Sanz, que es una figura absolutamente prestigiosa en la República, de este tema, y le planteamos, ¿no? A ver si Macri fuera atrás y dijera realmente... Escuché a todos los que han opinado sobre esto y reconozco un error, con lo cual vamos a volver a... Bueno, me dice, si un presidente de la Argentina reconoce un error, dice, yo voy y lo abrazo. Sí, claro, sí, porque no es exactamente común. En general los políticos en Argentina, en el mundo tampoco, no digamos que son... que yo te puedo decir que recuerdo muchos casos de gente que dijo me equivoqué. Pero sí, bueno, es de las dos oraciones que faltan, no sé, me equivoqué, ¿no? Las dos que me gustaría también escuchar de la gente, simplemente no sé, pero voy a saber, me voy a ocupar de saber, ¿no? Así es, vamos a ver qué es lo que termina de pasar, mi querido Muki. Bueno, le mandamos un gran abrazo. En Barcelona todo bien, ¿no? Todo excelente, tenemos temperatura de 24 grados hoy en diciembre. Es como tener a mediados de junio 24 grados, es muy poco común, es mucho calor. Qué mejor manera de ir terminando el año. Acá te cuento que estamos con una máxima pronosticada de 31 para el día de hoy, 22.9 a esta hora la temperatura y claro, tratando de ponernos a tono con todo lo que viene en este final de año, por lo menos en la Argentina, muy movido. Luis Campos, que está, te cuento, acá al lado, obviamente, haciendo un esfuerzo enorme cada mañana para acompañarte en esta propuesta de pensar algunos temas que hacen esta realidad. Hoy largaron duro, yo a las 7 de la mañana escuchando La pena de la muerte me asusté un poco, pero está muy bien. Bueno, sí, desgraciadamente no puedo decidir el horario en que la gente va a escuchar. Yo creo que no hay ningún horario bueno para escuchar sobre la pena de muerte, ¿no? Pero sí, me pareció importante que se sepa, ¿no? Sí, claro. Todavía la pena de muerte que en muchos países, como dijiste, en 36 países sigue vigente y en países además poblacionalmente tan numéricos, significativos, la mayoría de la población humana que todavía está sometida a esta pena de muerte. Un tema interesante, un tema que como todo se da para debate, es un debate permanente y abierto, y usted sabe, no vamos a entrar ahora porque si no nos vamos a ir del informativo a otra cosa. También en la tradición judía clásica está absolutamente impuesta la pena de muerte, ¿no? Después, sí, claro, pero con excepciones muy solamente para anotar, dicen que un Beit Din, un tribunal que impone la pena de muerte una vez cada 70 años, se lo llama tribunal asesino. Sí. Beit Din Kotel. Es decir, la legislación realmente hace casi que sea imposible la aplicación, pero sí hay que decir que está establecida y tiene un porqué, no es de ninguna manera algo que no deba ser visto como, bueno, en general todas las penas pretenden regular las sociedades. Recordemos que en el Estado de Israel solamente una vez fue aplicada la pena de muerte y se trata obviamente de la condena a el genocida de la Shoah, Adolf Eichmann, ¿no? Sí, es el único caso, yo lo comenté hoy. Hay un caso anterior del año 48, que como dije, que fue de un tribunal militar y que eso ya, y que además fue un inocente para colmo, pero que eso ocurrió en el fragor de la guerra del 48, ¿no? Bien, Muki, te despedimos y lo despedimos también a Luis esta mañana. Nosotros vamos a meternos aquí con la información. Yo te sigo escuchando desde acá. Un abrazo grande. Gracias. Ne me quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier les temps des malentendus. Hasta mañana, Muki. Hasta mañana, oyentes. En 23 horas regresa El Observador Internacional.